Ya. Bueno, nosotros somos el equipo 2 y les vamos a hablar de la norma 251 SSA1 del año 2009, que está dirigida para las prácticas de higiene para el procesamiento de los alimentos, bebidas o suplementos alimenticios. El objetivo de esta norma es establecer los requisitos mínimos de las buenas prácticas de higiene que deben de realizarse y observarse en el procesamiento de los alimentos, las bebidas y también los suplementos alimenticios. Y además de las materias primas, con el fin de que se evite la contaminación a lo largo de todo el proceso de elaboración de los mismos. El campo de aplicación de la norma es de observancia obligatoria para todas las personas, tanto físicas como morales, que se dediquen al procesamiento de los alimentos, bebidas o suplementos alimenticios, y que estén destinados principalmente a los consumidores dentro del territorio nacional. Algunos de estas personas físicas o morales pueden ser el personal de las plantas productoras de alimentos y bebidas, también los proveedores de insumos y servicios a la industria alimentaria, los expendios de alimentos y principalmente a los restaurantes y comedores industriales, de los cuales se añaden las cafeterías y en general todo establecimiento que se dedica al servicio de los alimentos. Las disposiciones generales de esta norma son 14 y estas se van a tener que adecuar al establecimiento. Dentro de estas disposiciones generales, las primeras dos son las instalaciones y áreas y el equipo y utensilios. Dentro de las instalaciones y áreas, se especifica en la norma que las instalaciones deben de evitar a toda costa la contaminación de la materia prima. Además, los pisos, paredes y techos del mismo establecimiento deben de ser de fácil limpieza y también no deben de presentar grietas. Para las puertas y ventanas, estas deben de tener protección e impedir el paso de la lluvia, agentes extraños o fauna nociva. Y en tanto a la tubería, ductos y cables, esto va a depender más de la construcción del establecimiento, pero se debe de evitar a toda costa que pasen sobre las áreas de producción de los alimentos o los tanques. Y en caso de que esto llegue a pasar, pues se debe de tener una constante supervisación para que no se llegue a contaminar el alimento. En cuanto al equipo y utensilios, el equipo y utensilios deben de estar adecuadamente acomodados en la cocina y para que esto se hace para que se pueda facilitar su limpieza y desinfección. Además de que los utensilios deben de ser lisos, fáciles de lavar y no deben de presentar roturas, ya que ahí se almacena un poco de la materia que se ocupe para para la producción de los alimentos. En cuanto a los materiales, estos deben de ser lavados y desinfectados después de su uso. Y para la refrigeración y congelación se debe de tener un monitoreo de los equipos que se usen, ya que una característica de que están funcionando mal es que van a presentar una acumulación de agua. Y pues también se debe de contar con un aparato o un dispositivo que registre la temperatura de estos equipos para supervisarlos un poco más fácil. Bueno, la siguiente disposición general son los servicios. El agua debe estar en un almacén apropiado y protegido. Este debe contar con paredes lisas y debidamente cerradas. El agua residual debe estar en tuberías independientes por las cuales no pase agua potable. Para las plagas se debe colocar trampas y rejillas en el drenaje. Los baños deben estar delimitados, deben contar con servicio de agua, luz y botes de desecho. La ventilación debe ser buena para evitar acumulaciones de humo y de goteo, y la luz debe permitir el desarrollo de actividades. En cuanto al almacén de materia prima, debe estar supervisado y toda la materia prima deberá colocarse sobre mesas o estantes que eviten la contaminación. El almacén de químicos y limpieza debe estar separado y delimitado de las otras áreas, además de identificar correctamente los insumos y frascos. Los estantes o anaqueles deben evitar la contaminación de materia prima y dejar circular el aire.
y los paquetes deben de mantener la integridad del producto para evitar contaminación. El control de operaciones en el sistema HACCP se debe de instrumentar de manera obligatoria en el establecimiento. La refrigeración debe tener una temperatura de 0 a menos 3 grados centígrados y la de congelación de menos 18 a menos 25 grados centígrados. En cuanto a la contaminación cruzada, se debe evitar el contacto de procesados y no procesados. La salida de productos se debe sacar los productos o materiales obsoletos o fuera de especificaciones. Para el control de materias primas, para los productores se debe realizar una clasificación de la materia prima previa a su manipulación. En identificación se deben mantener identificados los productos y evitar las fechas vencidas. Cuando sea posible, se debe mantener la materia prima en contenedores cerrados. No se debe recibir materia prima con envases dañados y se debe llevar a cabo el sistema PEPS, primeras entradas y primeras salidas, para evitar merma. Bueno, para este control de materias primas vamos a tener la materia prima, los parámetros en los cuales los vamos a aceptar y los vamos a rechazar. En cuanto a las materias primas preenvasadas, por ejemplo, el parámetro a checar es el envase y la caducidad. En este lo vamos a aceptar siempre y cuando tenga un envase íntegro y vigente, y los vamos a rechazar cuando exista un envase roto o abollado. En el caso de las latas, igual el parámetro es la lata como tal. La aceptación es que la lata esté íntegra y el rechazo es que la lata muestre algún golpe, abombadura o oxidación. En las materias primas congeladas, el parámetro de valor es la apariencia, en la cual vamos a tener como aceptación una materia prima que no tenga signos de descongelación, y vamos a rechazar una que tenga signos de descongelación. En la materia prima de bebidas embotelladas, el parámetro es la apariencia, en las cuales las vamos a aceptar siempre y cuando esta bebida embotellada tenga una tapa íntegra y sin corrosión y se encuentre libre de materias extrañas, y la vamos a rechazar cuando la tapa tenga alguna muestra de óxido o algún signo de violación, o cuando tenga alguna materia extraña o fugas dentro del envase. Y una materia prima de origen vegetal, el parámetro es la apariencia y el olor, en las cuales los vamos a aceptar siempre y cuando esta esté fresca y con un olor característico, y la vamos a rechazar cuando se aprecie moho, coloraciones extrañas o mayugaduras y tenga un olor a putrefacción. Otro parámetro es la carne fresca, en el cual vamos a tener parámetros como lo es el color, en el caso de la res, el cual tiene que ser rojo brillante o rosa. El cordero, el cerdo y la grasa de origen animal, también los parámetros de aceptación son el rojo brillante, el rosa pálido, blanco o ligeramente amarillo. Y el rechazo es una carne que presente un color ligeramente verdoso, café oscuro o descolorido en el tejido elástico. En las aves, por ejemplo, vamos a tener parámetros como lo son color, olor y textura. En la aceptación va a ser que tenga un color característico, obviamente que no tenga un olor a putrefacción. En la textura, que tenga una textura firme y un olor característico. Lo vamos a rechazar en cuanto veamos que en el color tiene un color verdoso o morantado o con diferentes coloraciones, una textura blanda o pegajosa bajo las alas o la piel y un olor de putrefacción o ranciedad. Las siguientes características para la materia prima van a ser los parámetros de color, apariencia, textura y olor en el caso de los pescados. Se va a dar la aceptación de esta materia prima cuando el color pues se presente rojo brillante en las agallas. La apariencia también, las agallas tienen que estar húmedas, los ojos saltones tienen que estar limpias, transparentes y también brillantes. Esta se va a dar como rechazada cuando el color del pescado en general ascienda a gris o en algunos casos se pueda ver una tonalidad verdosa en las agallas. En cuanto a la apariencia, las agallas deben de estar
secas para que se pueda rechazar la materia, y también los ojos deben de estar hundidos, opacos o con bordes rojos. En cuanto a la textura, para la aceptación, esta debe de ser firme y el olor debe de ser característico independientemente de la especie. Y esta se dará como rechazada cuando la textura esté flácida y el olor se pueda distinguir como agrio, putrefacto o amoníacal. En el caso de los moluscos, los parámetros son color, textura, olor, también la apariencia y la vitalidad o productos vivos, en todo caso. Para la aceptación se van a dar se tienen que dar las características del color característico dependiendo de la especie, y para que se rechace esta debe ser no característico o un poco confuso. En cuanto a la textura, esta debe de estar firme y el olor debe de ser característico. Esta se rechazará cuando la textura sea un poco viscosa y el olor pues sea putrefacto y también en algunos casos amoníacal, es decir, amoníaco. En cuanto a la apariencia, la aceptación debe de ser brillante y la vitalidad, es decir, los productos que estén aún vivos, como lo son en el caso de las conchas, estas deben de permanecer cerradas o que se abren un poco y cierran al contacto. Y para que esta se rechace, la apariencia debe ser mate o opaca, y la vitalidad es que las conchas abiertas ya no cierran al contacto, es decir, ya no presentan esa respuesta. También se tiene la materia prima para crustáceos y los cefalópodos. En el caso de los crustáceos, los parámetros a considerar son el color, la textura, el olor y la apariencia. Estos se van a aceptar siempre y cuando el color sea característico, la textura firme y el olor también característico al marisco. En cuanto a la apariencia, estas deben ser, las articulaciones deben de ser firmes y se va a dar como rechazada la materia cuando el color y la textura no sean característicos y tengan cierto nivel de flacidez. Y en cuanto al olor y la apariencia, pues estos deben de desprender un olor a putrefacción o a amoníaco. Y la apariencia, pues las articulaciones se van a presentar con pérdida de tensión y ya no van a tener contracción alguna. Además de que ya no van a presentar un brillo característico y se van a poder observar ciertas manchas oscuras en las articulaciones. En el caso de los cefalópodos, va a ser principalmente el color y la textura, además del olor. Estos se van a dar como aceptados cuando el color y la textura sea firme y característico, y el olor pues también característico. Se van a rechazar cuando tanto el color y la textura sean un poco extrañas y pues la textura sea flácida, y el olor pues simplemente tiene que oler a putrefacción para que se rechace. Los siguientes son la leche y los derivados. Para que sean aceptadas tienen que ser a base de leche pasteurizada, y para que las rechacen deben de proceder de leche sin pasteurizar. Los quesos, el parámetro son el olor, el color y textura. Tienen que tener el olor, color y textura característicos para ser aceptados. Y si tienen manchas no propias del queso, partículas extrañas o están contaminados con hongos en productos que no fueron inoculados, se rechazan. Para la mantequilla, el olor tiene que ser característico, y si se va a rechazar cuando los productos de... Creo que aquí está mal el rechazo de la mantequilla. Pero bueno, la apariencia de la mantequilla también tiene que ser característica. El huevo se va a aceptar cuando esté limpio y con un cascarón entero, y se va a rechazar cuando el cascarón esté quebrado o manchado con excremento o sangre. Los granos, harinas y panificación, su parámetro es la apariencia. Se aceptan cuando no tienen moho o coloración característica, y se rechazan cuando tienen moho y su coloración es ajena al producto o con infestaciones. Otras dos de las disposiciones generales son el control de envasado y control de agua en contacto con los alimentos. Para el control de envasado, los envases y recipientes en contacto con la materia prima deben almacenarse libres de lluvia, polvo y o materia extraña. Deben de mantenerse limpios y desinfectados hasta el momento previo a su uso.
Se destinan un uso exclusivo para los recipientes a menos que se etiqueten debidamente. Y los envases que contuvieron inicialmente algún producto distinto a la materia prima deben ser dispuestos debidamente. Para el control de agua en contacto con los alimentos, el agua debe cumplir con las características de la norma 127 SSA1 de 1994, que es el contenido de cloro, de microorganismos y de coliformes. La fuente alterna. En caso de no tener la documentación adecuada, se debe buscar una nueva fuente y el vapor, al igual que se utiliza en superficie, aquel que se utiliza en superficies que estén en contacto directo o indirecto de la materia prima. Otras dos de las disposiciones generales es el mantenimiento y la limpieza. El mantenimiento y la limpieza del equipo debe de realizarse obviamente limpieza y mantenimiento y reparación de todo equipo que esté dentro de las instalaciones. En cuanto a las sustancias lubricantes de grado alimenticio en el equipo, se deben de usar. En las uniones, aquellas entre pisos y entre paredes deben de ser fáciles de limpiar y sin ningún agujero o acceso en el que pueda generar alguna propagación bacteriana. Agentes, por ejemplo, de limpieza y de desinfección, deben de estar destinados a equipos y utensilios y deben de usarse adecuadamente. No debes de mezclarlos y la limpieza debe de ser acorde al proceso y necesidades de los productos usados. En el caso del control de plagas, la aplicación debe de ser en todas las áreas del establecimiento. En cuanto a los animales, no deben de estar permitidos en áreas de producción y elaboración de productos por obvias razones. En cuanto a medidas preventivas, se debe de reducir la probabilidad de infestaciones y se debe de usar el uso de pesticidas. En cuanto a los drenajes, debe de tener una cubierta apropiada, la cual no permita que caiga ninguna cosa de la cocina hacia abajo o que salga de alguna cosa del drenaje hacia la cocina. En el caso de los sistemas, debe de haber siempre un control de plagas, el cual debe de tener un horario y una fecha estipulada y en el cual se debe de seguir al pie de la letra para cumplir con el sistema de control de plagas. En cuanto a la licencia sanitaria, esta debe de ser para la eliminación de plagas y en el caso de los plaguicidas, todos estos que se usan deben de contar con un registro y ser guardados en un lugar aislado y fuera de el contacto con algún alimento o algún otro utensilio de uso dentro de la cocina. El manejo de residuos es otra disposición general. En el caso de las medidas, debe de ser de remoción o almacenamiento de residuos. En el caso de los manejos de residuos o de los envases para el manejo de residuos de acumulación, no deben de estar permitidos. En caso del retiro de estos, debe de ser cada vez que sea necesario o por lo menos una vez al día en las áreas de producción. Y los recipientes deben de estar identificados, es decir, deben de ser identificados con una señalización de si son orgánicos, inorgánicos o de alguna otra índole y deben de tener todos tapa. En el caso de la salud de higiene del personal que labora dentro de la cocina o dentro del área en donde se prepara cualquier alimento, el personal debe de avisar si presenta síntomas y debe de ser excluido de la operación, ya que puede contaminar el producto y puede llegar esta contaminación a ser una contaminación cruzada con el cliente. En el caso del lavado de manos, al inicio de la jornada siempre se tiene que dar un buen lavado de manos y el regreso de cada ausencia o cuando las manos estén sucias o se hayan alejado del lugar en donde se están manejando las comidas. En el caso de guantes, si se usan dentro de la cocina, deben de estar limpios e íntegros. Si no, deben de desecharse en el área adecuada y deben de ser cambiados. En cuanto a la ropa y los objetos, deben de ser los estipulados justamente para el área de producción. Fuera de las áreas de producción, no se permite obviamente fumar, correr, beber, escupir o mascar. Y en cuanto a la ropa y utensilios, tiene que ser obviamente con el uniforme indicado, sin accesorios, con el cabello recogido y con todas las disposiciones generales como son cofia y cubrebocas.
Las siguientes disposiciones generales son tanto transporte como capacitación. En cuanto al transporte, este debe de presentarse en condiciones que eviten la contaminación de la materia prima que esté pues, dentro del mismo. La protección, esta debe de evitar la contaminación por plagas, agentes químicos o tanto físicos o biológicos. Y además de que las temperaturas deben de estar especificadas en caso de que se transporte alimentos que necesiten de cierto nivel de temperatura. Y también algunas otras recomendaciones que se pueden dar eh, por parte del distribuidor. Los vehículos, pues, principalmente deben de estar limpios y, pues, debidamente calibrados. En cuanto a la capacitación debe de llevarse a cabo por lo menos una vez al año para todos los trabajadores y pues en cuanto se contraten nuevos trabajadores se debe de dar una capacitación inicial. Las capacitaciones se deben de caracterizar porque estas deben de cumplir con un mínimo de horas estipuladas en el mismo proyecto de capacitación y además que se debe de incluir los temas de higiene personal, la naturaleza de los productos para que se sepa identificar las características de los mismos y los procesos a los cuales se van a someter. También el tipo de producción al cual se va a desarrollar en ciertos momentos y también en cuanto al almacenamiento para que se conozcan las características generales con las que se pueden encontrar en algún momento los trabajadores. Además que antes de el proceso que se debe llevar antes del consumo. Ahora sí. También se tiene el establecimiento de servicios de alimentos y bebidas y este se caracteriza por presentar 6 puntos principales. De ellos el primero es el equipo y utensilios, de los cuales se debe de contar con las instalaciones necesarias y suficientes para mantener a ciertas temperaturas los alimentos en todo momento. El siguiente punto son las instalaciones de servicios y estos se refieren a principalmente los servicios en sí. Una característica de estos es que las áreas deben de estar debidamente desinfectadas y se debe de llevar un control al momento de realizar la esterilización de los distintos utensilios que se lleven a cabo para pues, el desarrollo de actividades. En cuanto al control de temperatura, estos son más específicos al momento de servir los alimentos. En el caso de algunos es de estilo buffet, así que las planchas bajo las cuales se deban de conservar deben de estar para los alimentos calientes alrededor de 60 grados centígrados y para los alimentos fríos a menos 7 grados centígrados durante alrededor de 2 horas. El control de manipulación de los alimentos se debe de llevar a cabo desde el momento de que se recibe en el almacén y no se debe de romper la cadena de frío. Es decir, si estos se quieren empezar a descongelar, se deben de pasar al cuarto de almacenamiento en una temperatura más baja de la que normalmente están para que no se cree la proliferación de bacterias o microorganismos ajenos. El hielo que se use en todo el proceso de elaboración de los alimentos, así como de su conservación, debe estar destinado simplemente a ese fin y no debe de ocuparse para algún otro proceso. Y el uso de utensilios para, por ejemplo, en procesos de dar sazón a los alimentos debe ser exclusivo para ese fin. En cuanto a la limpieza, se tiene que al final de las actividades diarias o al final de algún tiempo de comida, se debe de llevar a cabo la limpieza y en algunos casos la desinfección de la cocina y el comedor. También el lavado de la loza debe de ser adecuado y si es que se cuenta con un sistema de lavado automático, pues se debe de supervisar y en el caso de que no, se recomienda que se use una temperatura de 72-82 grados centígrados para que se puedan esterilizar los utensilios. Y en cuanto a la higiene del personal, pues debe de llegar al trabajo debidamente aseado, portar el uniforme limpio y
también hacer uso del equipo de protección personal, dependiendo del área en la que se encuentre. Bueno, en cuanto a la observancia, el cumplimiento de la norma corresponde a la Secretaría de Salud y los gobiernos de las entidades federativas en el ámbito respectivo. Su vigencia y su última actualización. Esta norma entró en vigor 270 días posteriores a la fecha de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, que fue el 10 del 2008, perdón. En concuerda parcialmente con el Código Internacional Recomendado de Prácticas, Principios Generales de Higiene de los Alimentos, y al entrar en vigor se acredita la anulación de las normas 120 SSA1 de 1994, que es la de bienes y servicios, prácticas de higiene y sanidad para el proceso de alimentos, bebidas no alcohólicas y alcohólicas, y la norma oficial mexicana 093 SSA1 de 1994, de bienes y servicios, que es la práctica de higiene y sanidad en la preparación de alimentos que se ofrecen en establecimientos fijos. Bueno, aquí tenemos 3 diagramas que vienen anexos en esta norma, los cuales hacen referencia a la secuencia de aplicación, bueno, en este caso la secuencia de aplicación de los procesos Hazard de control de puntos de peligro crítico. Y de estos tenemos que el primer punto es la descripción del producto, es decir, se van a conocer las características esenciales y los procesos a los cuales se puede someter este alimento. Después tenemos la determinación de la aplicación del sistema, que hace referencia al punto 2 del sistema Hazard. Posterior se hace la verificación de ININSU del diagrama de flujo. Esto se hace principalmente para que se pueda pues comprobar que todo el diagrama elaborado anteriormente esté pues bien documentado y acorde a las características del establecimiento y de los alimentos. Después se procede a hacer una enumeración de todos los riesgos posibles, es decir, el punto 6 del proceso Hazard, y la ejecución de un análisis de riesgos. Esto es para prevenir posibles contaminaciones en la elaboración del producto final, y la determinación de las medidas de control. Después se tiene un establecimiento de los límites críticos para cada punto de control crítico y la determinación de los puntos de control crítico, es decir, el punto 6 del sistema Hazard. Después se tiene el establecimiento de un sistema de vigilancia para cada punto de control y también el establecimiento de distintas medidas que estén rectificadas para posibles desviaciones que se puedan tener a lo largo del proceso. También se tiene que tener un establecimiento de los procedimientos y la verificación que estos deben de tener. Y por último, el establecimiento de un sistema de registro y de documentación. Bueno, el diagrama 2 es la de decisiones para identificar los puntos críticos de control. En este se realizan 4 preguntas y dependiendo de cómo vayan siendo contestadas, nos van indicando qué hacer. La primera es si existen medidas preventivas de control. Si no existen, hay una pregunta alterna en la que pregunta que si se necesita control en la fase por razones de inocuidad. Si no se necesitan, no es un punto de control y se debe de parar, o sea, seguir al siguiente punto de control. Si sí se necesita, se debe modificar la fase o proceso del producto y regresar a la pregunta inicial. En el caso de que existan medidas preventivas de control, pasamos a la pregunta 2, que si ha sido la fase específicamente concebida para eliminar o reducir un nivel aceptable la posible presencia de un peligro. Si se contesta que sí a esta pregunta, es un punto crítico de control. Si no, se pasa a la pregunta 3, que si podrá producirse una contaminación con peligros identificados superior a los niveles aceptables o podrían estos aumentar a niveles inaceptables. Si se responde que no, no es un punto crítico de control y se para. Si la respuesta es sí, se pasa a la pregunta 4,
que es que si podría producirse una contaminación con peligros identificados superiores a los niveles aceptables o podrían estos aumentar a niveles inaceptables. Si se responde que no, es un punto crítico de control. Si se responde que sí, no es un punto crítico de control y debe pararse. Bueno, y por último, el diagrama 3, te presentan una hoja de trabajo sobre el sistema ASAP. Y bueno, esto es porque la norma dice que para aplicar un sistema es fundamental que se aplique bien una buena práctica de registros eficaces y precisa, en las cuales debemos de documentar todo el procedimiento que se hace, tanto de documentación como de registros, y para tener en cuenta que la magnitud y de la operación se esté llevando de manera adecuada. Primero, como tenemos por ejemplo, debemos de describir el producto en el cual se van a poner todas las características de él. Después vamos a tener el diagrama de flujo del proceso y después vamos a indicar la fase en la que se encuentra, el peligro en el cual se puede tener el punto de control crítico, las medidas preventivas que podemos tener para evitar ese punto crítico de control, los puntos críticos de control que se tienen, los límites críticos, es decir, hasta qué límite podemos llevar ese punto crítico, los procedimientos de vigilancia que se tienen para observar que ese punto crítico, las medidas rectificadoras que se tienen una vez que el punto crítico pasó y debemos de rectificarla, y todos los registros que se deben de tener sobre todos los puntos críticos que se hubo dentro de nuestro sistema o dentro de nuestro diagrama de flujo, así como la verificación de todos estos y cada cuánto se han verificado. Y eso sería todo.